la vida eterna. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Cantemos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Dios quiere que su pueblo no sea autosuficiente ni vanidoso, sino humilde y amante de la justicia. La felicidad que Dios concede no se halla en el poder y en las grandezas, sino en la adhesión a los valores perennes del reino. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: Alégrate sobremanera, hija de Sión. Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso,
humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A la palabra de Dios respondemos cantando. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Todos. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estemos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos.
Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Se ponen de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado a los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas, hermanos muy amados todos en Jesucristo nuestro Señor, en este pequeño trozo del Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar, se nos reporta una pequeña oración de nuestro Señor Jesucristo dirigida al Padre. Es una oración de acción de gracias. Y el motivo de la acción de gracias de nuestro Señor Jesucristo al Padre es que Él, el Padre, ha escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las ha revelado a la gente sencilla. Antes de decir qué obras, hagamos este raciocinio. Nosotros pensaríamos distinto, que el Padre le revelara estas cosas a los sabios y entendidos para que a su vez ellos las puedan transmitir, las puedan explicar y puedan ayudar a los humildes, a los sencillos a entender
Los sabios y entendidos tienen como más capacidad de dar a conocer las cosas. Aquí es al revés. A los sabios y entendidos se les ocultan las cosas del Evangelio y se les revelan, se les dan a conocer solamente a la gente sencilla. Y es que en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, de andar predicando el reino, de andar haciendo signos de la presencia del reino entre los hombres, los que lo captaron como el enviado de Dios, como el Mesías pacífico, como el Salvador del mundo, los que lo descubrieron así fueron los sencillos, la gente humilde. Veía en los gestos de Jesús e interpretaba en las enseñanzas de Jesús que en ese hombre estaba la presencia misma de Dios. En cambio, los sabios y entendidos de los tiempos de Jesús querían que Jesús hiciera las cosas que ellos suponían que debía ser el Mesías, el mensaje de Dios, el mensajero de Dios. Es decir, que actuara con poder, pero con un poder terrenal, que humillara a las potencias, que se rodeara de gente poderosa. El mesianismo que los entendidos en tiempos de Jesús esperaban era un mesianismo completamente terrenal, revestido de los poderes y en todo caso de las arrogancias de las potencias de este mundo. En cambio, los sencillos, la gente sencilla, entendía que los gestos de Jesús dirigidos a los enfermos, a los tristes, a los pecadores, a los hambrientos, a los que sufren, en esos gestos estaba presente el amor y la misericordia de Dios. En sus palabras no se expresaba la búsqueda del poder terrenal. En las palabras de Jesús se entendía el amor, la misericordia, el perdón, la reconciliación que debe haber entre los hombres. Entonces los sencillos descubrieron que en Jesús estaba la presencia misma de Dios Padre amoroso y misericordioso. Y esto, queridos hermanos y hermanas, vale para hoy. El Evangelio sigue siendo una propuesta de verdadera y auténtica vida. El Evangelio sigue siendo para nosotros una propuesta de verdadero humanismo. El Evangelio sigue siendo una propuesta de paz, de construir un mundo fraterno, un mundo de amor, un mundo nuevo en el que todos seamos hermanos, hijos del mismo Padre Dios. Pero esto no lo descubren quienes hacen los análisis sociopolíticos y económicos de nuestro tiempo. El mundo de la política, el mundo de la economía, el mundo de la cultura va por otro lado, buscando solamente los intereses de los poderosos, cómo mantenerse en el poder económico, en el poder político y en el poder cultural. No les interesa a estos magnates, digamos una palabra fuerte, no les interesa el bien de la sociedad, de la comunidad. Les interesa sus fines. Es típico el discurso de los políticos en el mundo. El discurso de los políticos es buscar que se les asegure a ellos una permanencia indefinida en el poder, aunque no logren pacificar a sus pueblos, aunque no logren el desarrollo integral de sus sociedades, aunque no logren la pacificación
y la expulsión de toda clase de violencias. Les interesa a los políticos en el mundo, lo insisto, porque es una cultura, es una manera de pensar, una manera de ver y una manera de actuar. A los políticos en el mundo les interesa cómo perpetuarse, cómo permanecer en el poder. El Evangelio es otra cosa. El Evangelio es una propuesta de verdadero sentido. El Evangelio nos hace descubrir que la vida tiene un valor, la vida humana. El poseer la vida tiene un sentido. El ser partícipes de la existencia nos hace idénticos y solidarios con todos los demás hombres y mujeres que tienen la vida y la existencia. Pero esto no lo descubren los sabios y entendidos de política y de economía y de cultura. Esto lo descubren los sencillos. La verdad del Evangelio solo lo descubren los humildes y sencillos, porque el Evangelio tiene un lenguaje, tiene una expresión que solamente la captan los humildes y sencillos. Tal vez sería el caso de preguntarnos, ¿cuál es mi actitud respecto del Evangelio? Porque si analizamos, los vientos que soplan de la cultura actual no empujan nuestro barco en el que vamos hacia la fe. Los vientos culturales que soplan no nos aseguran llegar a la fe. Más bien, los vientos culturales que soplan nos llevan al ateísmo, a la indiferencia, al pluralismo, al relativismo. Todo es igual, todo es lo mismo, no hay una verdad sobre Dios, no hay una verdad sobre el hombre, todo es igual. Esos son los vientos culturales que soplan y que nos van empujando y cada vez nos van alejando más del Evangelio. Nos van alejando de la verdad que nos salva, de la verdad que nos da vida y que nos hace sentir el descubrimiento de por qué vivimos y para qué vivimos, de dónde vinimos y a dónde vamos. El Evangelio nos descubre todo el sentido de nuestra vida. Por eso el Evangelio es una gracia. Dice Jesús, Padre, el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo, es decir, nadie conoce a Jesucristo en su verdadera identidad, en la integridad de su ser, verdadero Dios y verdadero hombre. Nadie lo puede conocer si no es por la gracia del Padre. Solo el Padre nos da la gracia de conocer quién es Jesucristo. Escuchábamos en la segunda lectura que dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, sencillamente no es de Cristo. Descubrir quién es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre como nosotros, reconocerlo y aceptarlo como nuestro único y verdadero Salvador, eso nos hace ser de Él, nos hace ser partícipes de su Espíritu y nos hace comprometidos a construir un mundo con sentido, una vida verdadera, una fraternidad plena, una búsqueda del bien de todos en la justicia y en la paz. Conocer a Jesucristo es estar en el camino. Conocer a Jesucristo es poseer la verdad plena del sentido de la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y por último, dice Jesús, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, yo los aliviaré.
Y me quiero detener en las siguientes palabras. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. ¿Cómo nos está faltando a los seres humanos de este tiempo la mansedumbre? La mansedumbre que consiste en saber quiénes somos y en reconocer quiénes son los demás, que consiste en saber nuestra dignidad y reconocer la dignidad de los demás y comportarnos como tales, quién soy y quiénes son los demás. La humildad de corazón, cómo nos está haciendo falta. Todos somos superiores de todos los demás. Todos nos sentimos, cada uno nos sentimos superiores a los demás. Y respecto a esto, queridos hermanos, qué triste que se está desarrollando una cultura de tremenda agresividad, descalificación, ofensa, majadería verdadera entre unos y otros. Basta adentrarse un poquito en el mundo de las redes sociales. Ya no ajustan las palabras ofensivas. Ya no funcionan los acomodos de estas palabras, los circunloquios para hacer más ofensiva la palabra a los demás. ¿En dónde estamos, queridos hermanos y hermanas? ¿Dónde está la mansedumbre de los hijos de Dios? Cristo nuestro Señor nunca se comportó así, ni con sus más acérrimos enemigos. Siempre pacífico, siempre respetuoso, siempre en el amor y la misericordia. ¿Cómo nos falta? Vengan a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso, dice Jesús. Encontrarán descanso. El descanso se experimenta en vivir la vida en la verdad de la vida. El descanso está en luchar, sí, luchar, pero en el respeto de nuestra dignidad y de la dignidad de los demás. El descanso no está en la venganza de ofender, de responder al que me ofendió con la misma palabra o con peores palabras. En eso no hay descanso en el espíritu. Dice, me parece un dicho común, popular, la venganza no, ¿qué? La venganza no resuelve, pero da satisfacción, dice. Ese es el contenido. Manso y humilde es Jesucristo, nuestro Maestro y Señor. Y nos pide que aprendamos de Él a ser mansos y humildes. No podemos vivir construyendo una sociedad confrontada, dividida, agrediéndose, ofendiéndose, reclamándose, porque eso no nos lleva a ningún descanso, a ninguna satisfacción. Nos lleva precisamente a perder la oportunidad de la búsqueda en conjunto del bien para todos. Pidámosle al Señor que nos conceda un corazón sencillo, humilde, para descubrir quién es Él y para entender su evangelio. Pidámosle al Señor Jesús que nos conceda la gracia de ser discípulos dispuestos a aprender de Él la mansedumbre y la humildad. Y pidámosle a Dios Padre que nos conceda la gracia de conocer cada vez más la identidad de su Hijo Jesucristo, el enviado de Él para ser nuestro Mesías pacífico, nuestro Mesías y Salvador. Que así sea.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras súplicas y acoja nuestras peticiones. Oremos a Dios, Padre, por el Papa Francisco y por nuestro obispo, el señor Cardenal José Francisco, y por todos aquellos a los que se les han confiado nuestras almas, que nuestro Señor les dé fuerza y sabiduría para dirigir y gobernar santamente las comunidades que les han sido encomendadas, y puedan así dar buena cuenta de cuanto se les pida. Roguemos al Señor. Oremos también para que Dios nos conceda paz, que Él, que es la verdadera paz y el origen de toda concordia, transmita la paz del cielo a la tierra, y la paz espiritual para nuestras almas, y la paz temporal para nuestros días. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Pidamos por los que se esfuerzan en seguir las sendas del Evangelio, para que nuestro Señor los mantenga en este santo propósito hasta el fin de sus días. Oremos también por aquellos que viven en pecado, para que nuestro Señor les conceda la gracia de convertirse, hacer penitencia y purificarse en el sacramento del perdón y alcanzar así la salvación eterna. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oremos finalmente a Dios nuestro Señor por los fieles difuntos que han salido ya de este mundo, especialmente por nuestros familiares, amigos y bienhechores, para que el Señor, por su gran misericordia, los reciba en su gloria y los coloque entre los santos y elegidos. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Señor Dios, que has revelado a los sencillos las riquezas de tu reino, escucha nuestras oraciones y haz que como discípulos de tu Hijo llevemos con él el yugo suave de la cruz y anunciemos a los hermanos el descanso eterno que solo se encuentra en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Los dones que presentamos son nuestra ofrenda que el Señor convertirá en su propio cuerpo y sangre como alimento, sacramento de nuestra redención. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos
alegría por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por estos dones que hoy presentamos, te suplicamos, recíbelos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Está en el cielo y la tierra.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo cardenal José Francisco, a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por este Espíritu, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos compartimos un gesto de paz. La paz contigo, la paz contigo, la paz contigo, la paz contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. La comunión que recibiremos es el mismo Jesús que nos invita a ser pobres de espíritu para alcanzar su reino. Acojamos a Cristo y hagamos presentes sus valores en nuestra vida. Quienes van a participar de la Sagrada Comunión, detrás del cordón verdecito, pueden hacer una fila.
sacramental vamos a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Señor, que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Os adoro con todo mi corazón y deseo recibiros dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer en este momento sacramentalmente, venid espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a vos. Ah, Señor, no permitáis que alguna vez me separe de vos. Se ponen de pie. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. A servir a lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
Voy a darle 1, 2, 3 pa' abajo. 1, 2, 3 pa' abajo. 1, 2, 3 pa' abajo. 1 pa' abajo, 2 pa' abajo. Pa' abajo. Pa' abajo. Pa' abajo. Pa' abajo. Pa' abajo. Voy a darle 1, 2, 3 pa' abajo. 1, 2, 3 pa' abajo. 1, 2, 3 pa' abajo. 1 pa' abajo, 2 pa' abajo. Pa' abajo. Pa' abajo. Pa' abajo. Guadalajara, la ciudad